Búscanos como Red Ciudadana Radio en tu Android o iPhone. Red Ciudadana 96.1. Estamos donde vos estés. Normalmente ser ministro de Trabajo o el Ministerio de Trabajo no es un lugar cómodo. Para nada, mucho menos en este contexto nacional donde de pronto hay crisis cada tanto que explotan en el ámbito laboral. Quiero saludar a Juan Carlos Agulla, ministro de Trabajo de la provincia. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ¿cómo describiría la situación en general de la provincia de Misiones en este contexto tan complicado para el trabajo, que bueno, cada tanto se viene cobrando víctimas, ¿no? En general y sin entrar al análisis comparativo, por lo menos por ahora. Por ahora. Podemos decir que, y especialmente en los rubros que son más importantes o que han sido motores de la economía de nuestra provincia, y me refiero específicamente en este momento a la industria de la construcción. La industria de la construcción ha generado muchas pymes nuestras, ha provocado un círculo virtuoso, porque no solamente pymes nuestras, empresarios nuestros, inversores nuestros, sino también todos ellos con trabajadores registrados, respecto de los cuales, por supuesto, con la intervención del organismo público que participa en ese proceso, que es el IPRODA, son todos trabajadores que estaban regularizados, respecto a los cuales se cumplían las normativas de todo tipo, digamos, ¿no? Ese es un sector que, por cierto, en el análisis comparativo 2015 ahora ha perdido prácticamente el 50%. 50% de los trabajadores ocupados. En aquel momento estábamos hablando entre 10 y 12.000 trabajadores. Sí, los porcentajes son brutales, pero más terrible es todavía cuando uno empieza a contar la cantidad de familias o la cantidad de personas que han perdido. Obviamente que en ese dato es bueno lo que usted señala, digamos, ¿no? Sí. Hoy un trabajador que no puede llevar a su casa, a su familia, a su mujer, a sus hijos, la posibilidad de vivir dignamente es un gran daño, es social, es un gran dolor social, por cierto, ¿no? Que cuesta encontrarle además alternativas, porque nosotros le hemos planteado permanentemente al gobierno nacional los errores o lo que nosotros por lo menos considerábamos como errores en las políticas públicas. Nuestra provincia, con el crecimiento poblacional, con la cantidad de jóvenes, con la altísima demanda de viviendas de las familias nuestras, el parar la obra pública, por cierto, fue la peor decisión, decimos nosotros. Y lo hemos hecho saber, miren, yo solo repetiré esto, a fines del 2015, principio del 2016, los representantes de los trabajadores de la construcción fueron los primeros en hacernos llegar su inquietud. La construcción se está sosteniendo como puede con recursos de la provincia. Sí, tal cual. Únicamente. Con recursos de la provincia y también sumados a las inversiones, que por cierto cada vez son menos el sector privado, ¿no? Claro. Pero siguen. Porque además usted lo decía, el trabajador de la construcción es una persona que difícilmente pueda hacer otra cosa, porque por ahí toda su vida ha hecho esto, digamos. Pero además de eso, Gustavo, en otros momentos el trabajo de la construcción tenía un alto valor el ir en búsqueda de, digamos, ¿no? Hoy las familias que quieren encarar alguna inversión en su casa, eso estamos en los mínimos más bajos, digamos, que le permita sustituir ese empleo registrado por un empleo propio, ¿no? A ver, voy a dar una opinión personal y por favor desmiéntamela si no está de acuerdo conmigo. Una gran obra de infraestructura, como puede ser una ruta, es muy importante. Pero la verdad es que yo, en lo personal, prefiero que se hagan barrios de viviendas, barrios y proda, lo que sea, porque me parece que ocupan mucha más mano de obra que una ruta, que es una obra más grande, más cara, pero que usa mucha máquina. Sin duda, Gustavo. Mire, yo le cuento una anécdota de la primera reunión que tuve con el nuevo secretario de Trabajo de la Nación, que asumió a principios de este año, y él me expresaba que según los números el gobierno nacional había invertido mucho dinero en la provincia de Misiones, entonces el análisis que yo hacía era justamente lo que usted expone. Nosotros estamos absolutamente felices con esta posibilidad, pero no la ausencia total del Estado Nacional en la obra pública y en la construcción de viviendas, ¿no? Que ahí es donde está el... Usted no tiene por qué saberlo, pero me lo pregunto muchas veces. Toda esa gente que se quedó sin trabajo, albañiles,
bueno, mano de obra calificada por ahí que se quedaron sin trabajo. Cobraron el desempleo un tiempo, no sé cuánto dura eso. Sí, depende de la antigüedad. Depende de la antigüedad. ¿Y qué hacen? ¿Qué están haciendo? Esa gente Changas, que hace, como decimos nosotros, las changas y ocupándose de lo que esté a mano en el poco tiempo que tiene, y ahí aparece nuevamente la mujer como una gran promotora de sostener a la familia. Uno recorre los barrios o puede ir un fin de semana a Villa Cabello y ve a las mujeres ofreciendo sí. lo que tiene en su casa para lograr el trueque, ¿no? Sí, y es cierto, es una constante escucharlas. Yo he hablado con algunas y es una constante. Mi marido está desempleado. Hace 2 años que mi esposo no trabaja, entonces estamos. ¿No? Es así. Hay un conflicto importante que es reiterado y recurrente en El Dorado, con la empresa DAS. A la empresa DAS aparentemente le sobran ahora 150, no sé cuántos empleados. Y aparentemente le sobran. No sé si le sobran, pero ellos dicen que sí. ¿Cómo se hace para manejar una situación donde una empresa dice no los necesito porque no estamos exportando, porque no estamos produciendo, no necesito a esta gente? Y la gente que dice queremos la fuente de trabajo, queremos trabajar. ¿Cómo usted concilia ambas realidades, Agulla? Mire, claramente nosotros observamos acá una empresa, porque nosotros estuvimos y estamos permanentemente en contacto con ellos, una empresa que produce solamente para el mercado interno. Y el mercado interno claramente hay proceso de retracción. En aquella ocasión del despido de los 175 trabajadores, ellos nos habían expresado que eso era por el año 2019, no iba a ocurrir otro despido. Pero después fue dándose, pues claro, uno tiene siempre la esperanza de que el proceso en algún momento se va a detener, en un momento se va a recuperar, digamos, ¿no? Pero me parece que, es más, la intervención del gobierno, del Ministerio de la Producción y Trabajo en esta ocasión, con el despido de los últimos 60, 70 trabajadores, muchos de ellos pasaron por la delegación nuestra a pedirnos que controlemos la liquidación final. La respuesta hoy de los mismos trabajadores es bastante similar a lo que nos dieron en aquella ocasión del despido de los 175 trabajadores. Los trabajadores conocen cuál es la realidad porque tiene que ver con la información que circula ahí dentro mismo. La intervención del Ministerio de la Nación fue más bien a pedido de la conducción sindical que está en Buenos Aires para saber qué hacer con las políticas públicas del gobierno nacional, mostrarle crudamente cuál fue la realidad de un sector que en realidad se repite en muchos otros lugares del país, ¿no? Entonces, es por cierto una situación muy compleja, muy compleja, porque la recuperación tiene que ver de la mano de reformas estructurales de las políticas económicas que no pasan obviamente por las manos del gobierno provincial. Seguro. ¿Y qué puede hacer en este contexto el Ministerio de Trabajo de la provincia? Mire, nosotros primero acompañarlos permanentemente en todas las inquietudes que ellos tienen regularmente ante estas situaciones, pero reitero, los mismos trabajadores reconocen que la situación de la empresa es compleja. La intervención del Ministerio de la Producción de Trabajo generó una expectativa que nosotros sabíamos que iba a ser sumamente dificultosa por parte del sector privado en función de cuál es la situación actual del consumo interno, ¿no? Entonces, y además las herramientas, a ver, nosotros, y lo discutimos en los plenarios del Consejo Federal, hay herramientas que se han desfinanciado por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación y que han sido para nosotros en tiempos muy difíciles. Miren, la crisis del 2008, los famosos repros, realmente ha sido un paliativo de la situación económica de los trabajadores, porque son aportes que van a parar al bolsillo de los trabajadores. Las políticas públicas del gobierno provincial tienen un alcance, obviamente, muy corto y obviamente que ha sido sumamente importante sostener el consumo para sostener el empleo en nuestra provincia, pero hay que administrar esos recursos financieros con mucha prudencia, ¿no? La representación sindical en general, Sí. ¿está a la altura de las circunstancias en esta Mire, situación de crisis? Digo, cuando hay a veces que pelear salario, pero a su vez la estabilidad laboral está complicada, ¿están haciendo las cosas como deben? Mire, Gustavo, yo lo que destaco, y viene bien la pregunta para destacar las actitudes no solamente de la conducción de los trabajadores, también del sector empresarial, ¿no? Que
con quienes tenemos vínculos de mucha responsabilidad, de mucha seriedad, de canales de información que son muy fluidos y de buena fe, ¿no? Esto ha permitido tener todavía un clima de paz que, no obstante la situación dolorosa y de conflicto, permitimos tenerla, ¿no es cierto? Y esto es un valor al que yo le asigno mucha importancia, por cierto, ¿no? Son vínculos de mucha confiabilidad en la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en el ámbito que nos toca, ¿no? ¿Están habiendo muchos procedimientos preventivos de crisis o amenazas de cierres de empresas? No, lo que están abiertos, lo que se observa es el goteo. ¿El goteo qué es? El goteo es en las delegaciones nuestras, en los 4 lugares de espacio físico que tenemos nosotros, son los acuerdos que el trabajador y el comerciante, el trabajador y el pequeño empresario logran entre sí para enfrentar la situación, ¿no? Por eso digo, los trabajadores conocen la situación, la dirigencia sindical también no coloca obstáculos cuando hay acuerdos de este tipo, y la verdad que no tiene sentido colocarlos. Además, nosotros la intervención en esta es que el acuerdo, obviamente, lleve consigo la reparación que la ley de contrato de trabajo establece, ¿no? La última, Agulla, ¿se va a poner peor o no? Mire, es una pregunta compleja, sí. pero la verdad que nosotros somos muy cautos en la respuesta, pero es muy difícil responder con las esperanzas que nosotros quisiéramos ante un panorama que claramente se advierte de progresivo deterioro. O sea, un poco a mitad de camino entre el realismo y la esperanza, digamos, que todos tenemos. Un gusto tenerlo acá, gracias, ministro, muy amable. Muchas gracias. Vamos a un próximo corte. Yo digo, si es difícil ser ministro de Trabajo en esta situación en general, lo difícil que habrá sido ser presidente de EMSA en medio de un apagón. Ahora vamos a hablar de eso enseguida.